del mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos? Penetra en nuestros corazones y discierne aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. La persona que va a compartir hoy el mensaje de la palabra, todos la amamos mucho. Ha sido un instrumento muy valioso en las manos del Señor, ya que ella ha estado impartiendo clases tanto de discipulado como ahora clases de INSTE en inglés para los jóvenes, y ese grupo se gradúa de primer nivel en diciembre, pero después va a brincar con ese grupo para segundo nivel, para seguir preparándose en la palabra. Los jóvenes la aman mucho y por eso es que hemos decidido en este aniversario que sea la predicadora del evento a la pastora Luz Vanegas. Es la pastora de jóvenes de nuestra iglesia, como lo había dicho, y Dios la ha usado para que los jóvenes crezcan, no solamente numéricamente, sino también espiritualmente, que es lo más importante. Así es que, como siempre les digo, los dejo en mejores manos que las mías. Ella quiere que yo ore. Póngase en pie, estire su mano derecha sobre la pastora Luz y prepare su corazón. Señor, te damos gracias, porque reconocemos como iglesia que toda tu palabra es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por eso en este momento te pido que tú uses de una forma especial a tu sierva, la pastora Luz, Señor. Que esa palabra salga como espada de dos filos y penetre en los corazones, y aquellos que no te conocen vengan rendidos a tus pies y entreguen sus vidas a ti, Señor, para que sus nombres puedan ser escritos en el libro de la vida y haya un nuevo nacimiento en cada uno de ellos. Y aquellos que ya te conocen sean edificados, consolados, fortalecidos y restaurados por el poder de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú cumples el propósito por el cual envías tu palabra a nuestros corazones. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros corazones estén listos para que esa palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí, las maestras pueden pasar con los niños a las clases de escuela dominical respectivas. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Y el pueblo. Gloria a Dios. En esta mañana me toca el privilegio de traer la palabra de Dios, y no nada más un privilegio, es una responsabilidad. Le doy gracias al pastor porque este fue su regalo de cumpleaños para mí. Y desde que me dio la fecha, cada vez que me veía me dice: ¿estás ready, pastora? ¿Estás ready? Y viene mucha gente. Y yo le decía: sí, pastor. Así que yo sé que el Señor es el que ha abierto la puerta, y cuando el Señor abre la puerta, nuestra respuesta tiene que ser sí y amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana, en esta tarde, el Señor ha puesto en mi corazón un tema, un título específico. Y en esta tarde voy a estar hablando bajo el tema: abraza la visión de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: abraza la visión de Dios. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encuentra en Habacuc capítulo 2, versos 2 al 3. Cuando lo tenga, digan amén. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso es estar en su presencia. Qué hermoso es estar en su casa. Qué hermoso es saber que Dios está con nosotros. Aleluya. Y dice la palabra de Dios así, en Habacuc capítulo 2, versos 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo quiero que repitamos todos juntos el versículo 3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermosa la promesa de Jehová. Se pueden sentar, aleluya. Y quiero comenzar introduciendo lo que es visión. Porque aquí en Habacuc, en el libro de Habacuc, esto es un diálogo profundo entre el profeta y Dios acerca de la justicia divina frente al mal y la violencia que él veía en su nación. Habacuc pregunta, Dios responde, y en ese intercambio se revela algo poderoso: visión. La visión es el medio por el cual Dios comunica su verdad, sus planes y su voluntad. Es cuando Dios abre nuestros ojos espirituales para ver realidades más allá de lo natural. La visión comunica guianza, cómo, cuándo, dónde, muestra hacia dónde nos dirigimos, alinea el corazón con la perspectiva divina, la perspectiva de Dios, y nos da enfoque hacia adelante. La visión es hacia adelante, no hacia atrás. La visión nos enfoca hacia adelante. En el capítulo 2, versículo 2, dice que Jehová le respondió a Habacuc: escribe la visión. Y le dice: escríbela clara, visible, que se entienda. Todos tenemos que conocer claramente cuál es la visión de Dios para su pueblo. Le dice también: declárala en tablas, que otros la puedan leer, que otros la puedan entender. La visión no es solo para ti, mi amado. La visión es para los demás también. Aleluya. Y le dice: para que corra el que leyera en ella. ¿Tú sabes lo que te está diciendo? Que la visión no es pasiva, es movimiento. La visión de Dios impulsa, activa, dirige, transmite, se transmite de generación en generación. La visión produce movimiento, pero la visión también requiere una respuesta. Amén. Dice también en el verso 3 que ella notara que aunque tardara, Habacuc 2:3 dice: aunque tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. La visión de Dios siempre tiene un cumplimiento, aunque parezca tardar. Aunque el proceso sea largo, aunque la espera sea difícil, la visión de Dios no falla. Se cumplirá en el tiempo que Él determinó. Así que la visión de Dios tiene un tiempo, una dirección, un propósito. Y cuando la iglesia abraza esa visión, ¿qué es lo que sucede? Cosas grandes suceden. Vive por fe, camina con claridad y avanza con seguridad hacia lo que Dios ya estableció. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios necesita visión? Porque quizá usted se está preguntando: la pastora Luz está hablando de visión, y eso a mí, ¿en qué me interesa a mí? ¿En qué me conviene a mí? ¿Por qué el pueblo de Dios necesita visión? Porque sin visión, iglesia, no hay dirección, no hay claridad, no hay enfoque, no hay propósito, ni hay vida espiritual. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo claro de esto. Vamos a ir a 1 Samuel 3, 1 y 2. Esto es en los tiempos de Samuel. Mire lo que estaba pasando. Dice el versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había ¿qué? ¿Qué era lo que no había? Visión con frecuencia. Dice el número 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Porque el liderazgo estaba ¿cómo?
apagado, corrupto y desconectado de Dios. Elí, el sacerdote, responsable de guiar y enseñar al pueblo a vivir conforme a lo que Dios había establecido, había perdido su norte, su dirección. Ya no tenía la visión clara, ni físicamente, porque sus ojos ya se habían cerrado y ya no veía, ni espiritualmente. El resultado de esto, que sus generaciones, no solamente sus generaciones, sino que las generaciones de todo un pueblo se afectaron. Dice Primera de Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando la visión escasea, mis hermanos, qué peligro. Qué peligro estar en una iglesia donde no hay visión. Qué peligro estar en un lugar donde no hay palabra, donde la visión de Dios no está clara. Pero gloria a Dios que tenemos un pastor en esta iglesia que nos prepare en la palabra, que se empeñe en que todos estemos preparados y que se empeñe en que todos crezcamos espiritualmente. Cuando la visión escasea, no hay conocimiento, no hay santidad, no hay dirección, no hay enfoque espiritual. Y esta situación provocó que los hijos de Elí no supieran ni cómo, ni quién era Dios, ni cómo dirigir al pueblo correctamente. Porque ¿cómo nosotros vamos a saber primero quién es Dios? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios requiere de nosotros si nosotros no conocemos su palabra? Si nosotros no lo conocemos a Él. Ellos servían indignamente y daban mal testimonio, y como resultado hacían pecar al pueblo. Oye, porque lo malo se pega rápido. Lo bueno, qué difícil se nos hace a nosotros replicar lo bueno, pero lo malo solamente hay que verlo. Inmediatamente replicamos. ¿Y qué pasaba? Que no solamente ya no era Elí, ya no eran sus hijos, ahora era el pueblo y ahora eran las generaciones de ese tiempo. ¿Por causa de qué? Que no había visión. En Primera de Samuel 2:22 al 24 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenían un trabajo que hacer y no sabía cuáles eran las instrucciones, qué era lo que tenían que hacer, para quién lo hacía, a quién le servían. Dice: y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues ¿qué? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. La palabra nos exhorta en cuanto a esto, en cuanto a la falta de visión. En Proverbios 29:18 dice así: sin profecía, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. En el Antiguo Testamento, visión es sinónimo de revelación divina. Y la profecía era la revelación comunicada a través de los profetas. Aleluya. Cuando la profecía escaseaba, la visión se apagaba. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos indiferentes, nos volvemos irresponsables con lo que Dios pone en nuestras manos, nos volvemos malos administradores de lo que Dios nos ha dado. En tiempos de Elí no había revelación, por eso no había ni quien escuchara, ni quien enseñara. No había dirección espiritual. El liderazgo estaba corrompido y el pueblo estaba corrompido. ¿No se le parece algo similar a lo que estamos viviendo hoy en día? Porque hoy en día la visión escasea con frecuencia. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos que la gente no quiere escuchar. La indiferencia. La gente no quiere enseñar, no quieren ser modelos a seguir, porque es que necesitamos gente que se paren, vasijas, que estén dispuestas a dejarse transformar, a ser esos modelos a seguir, para que todo aquel que vea pueda ver a quién estamos reflejando. Aleluya. Y por eso, en ese tiempo de Elí, en esos tiempos, muchas veces, ¿qué pasaba allá? No había revelación, entonces no había visión.
Y sin visión no hay dirección, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, para qué lo hacemos, porque sin dirección el pueblo se pierde y se muere espiritualmente. Es grave que no tengamos visión, que no tengamos la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto que cuando la visión escasea, el pueblo se desenfrena, y esa palabra, se desenfrena, se descontrola. No hay orden, aleluya, porque el orden lo pone Dios. Cuando nosotros conocemos su palabra, cuando nos sometemos a ella, Dios pone orden en nuestra vida. Pero donde no hay visión, donde no hay palabra, lo que hay es un descontrol. Aleluya. Proverbio nos enseñó que la visión depende de esa palabra, es decir, que de la revelación divina comunicada por Dios. Aleluya. Entonces surge una pregunta fundamental: ¿de dónde viene la revelación? ¿Y quién es la fuente de la visión? La Biblia nos habla que la revelación no es una información, no es algo que yo vengo y la busco. La revelación divina es una persona. Aleluya. La revelación, la visión nace de la palabra viva. La revelación nace de Jesús. Por eso en Juan capítulo 1 nos lleva el fundamento de toda visión espiritual. Jesús como la palabra viva. Y vamos a Juan capítulo 1, versos 1 al 5, y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, aleluya. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, aleluya. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan 1, el verbo, que significa la palabra, en otras versiones, aquí dice verbo, en otras versiones dice palabra, pero traducen el mismo término griego logos, que significa palabra, mensaje, revelación, expresión divina. Juan nos está diciendo: Jesús es la palabra viva, Jesús es la revelación perfecta de Dios, Jesús es la vida y la luz del hombre. Por eso, en el Antiguo Testamento, sin palabra, sin revelación y expresión divina, no había visión. Y en el Nuevo Testamento, en el Testamento Nuevo, donde nosotros estamos en este pacto, sin Jesús, la palabra viva, no hay vida. La revelación, la dirección y la visión dependen de la palabra viva, que es Jesús. Aleluya, aleluya. Entonces, si la visión depende de la palabra, y la palabra es Jesús, ¿cuál fue la visión original que Dios estableció desde el principio? Porque cuando saben que Dios todo el tiempo ha tenido visión para su pueblo, visión todo el tiempo, Dios no hace nada sin propósito. Para entender la visión de Dios para su pueblo hoy, tenemos que regresar al principio, al diseño original, a lo que Dios quiso hacer desde el inicio con nosotros. Y nos vamos a Génesis 1, capítulo 27, versos 27 al 31. 1, 27 al 31, y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sobyugadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. A toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y dice el 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Por causa del pecado, la visión original se perdió. La respuesta de Dios
Oigan esto bien, no fue cancelar la visión. Ese es el Dios que nosotros le servimos. La respuesta de Dios no fue desecharte a ti y a mí. La respuesta de Dios fue restaurar. La respuesta de Dios fue redimir. La respuesta de Dios fue una persona, la persona de Jesús. Aleluya. Aleluya. La visión original de Dios era perfecta. Dice que todo lo vio y vio que era bueno. Tenía identidad, teníamos relación, propósito, provisión, pero el pecado distorsionó esa visión. Y la humanidad perdió la imagen, la comunión, el propósito, la dirección, la vida espiritual, toda esa visión original. La visión se apagó. Pero qué hermoso que ya Dios tenía una respuesta para ti y para mí. Ya Dios tenía un plan. La reconciliación y la restauración a través de Jesús. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, gloria a Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. En este solo versículo podemos ver la visión de Dios restaurada. El plan, la respuesta de Dios para nosotros. Dice, Dios amó. ¿Usted sabe lo poderoso que es eso? Amó, continúa amando, aún después de la falla, aún después del pecado. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aleluya. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios amó y continuó amando y te sigue amando a pesar de tus fallas, te sigue amando a pesar de tu indiferencia, te sigue amando a pesar de ti. Aleluya. Porque Él tiene una visión. Dice, Dios dio a su único Hijo como rescate. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él mandó un rescate, mandó a Jesús a reconciliarnos con Él y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso es Dios, aleluya. Y dice, Dios ofrece reconciliación espiritual a todos. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea. La intención de Dios, segunda de Timoteo 2:3-4. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo. Ay, ese no es santo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, la reconciliación no es para algunos, es para todos. Y dice que el corazón de Dios es que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. No es para algunos, es para todos. Aleluya, para ti y para mí. Lo hayas conocido o todavía no lo hayas conocido. Ese es el Dios, ese es su amor. Aleluya. Dice que en Juan 3:16 continúa, para que no se pierda. Dios restaura la visión, Dios restaura la guianza, la dirección clara. Jesús nos deja el Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos, recordarnos el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Juan 6:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Porque fiel es Dios, no nos deja solos, aleluya. Para que nosotros, para que esa visión se mantenga vigente, para que se mantenga presente en nosotros, nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos recuerde que hay un plan, que hay un propósito y que no podemos desmayar, y que la visión de Dios sigue y continuará hacia adelante hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos estamos esperando a Jesucristo? Aleluya. Y dice también Juan 3:16, para que no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esto fue la otra cosa que restauró. La vida eterna en nosotros. Dice primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted y yo tenemos vida porque Jesucristo, aleluya, murió en esa cruz del Calvario y nos ha reconciliado con el Padre. Vemos que la visión original está en Génesis, pero luego del rescate, la visión restaurada está en Jesús y sigue estando en Jesús. Aleluya, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. A pesar de que la visión original se perdió, Dios tiene una respuesta para restaurarla. Y Dios siempre tiene una respuesta lista para ti. Dios siempre quiere atraerte con sus lazos de amor. Dios siempre quiere que tú entiendas que su amor sobrepasa cualquier cosa que tú crees que has podido hacer, que no te deja acercarte a Él. Su amor sobrepasa, está por encima de todo eso. Aleluya. Mis hermanos, así como Dios respondió a la humanidad con reconciliación y con restauración a través de Jesús, esta restauración que nosotros estamos disfrutando está disponible, pero también requiere una respuesta de nosotros. Gloria a Dios. Así como Dios respondió a la humanidad con reconciliación y restauración, nosotros también tenemos que responder a lo que Él nos ha dado. Dios ya extendió su gracia, Dios ya abrió el camino y ofreció vida nueva. Ahora cada persona, sea creyente o no, debe de decidir cómo responde a lo que Dios hizo. Una visión restaurada requiere una respuesta de nosotros. Y yo les quiero hablar de 3 cosas que necesitamos hacer ante ese regalo que es la visión restaurada de Dios en nosotros, ante esa oportunidad que Él nos ha regalado. Número 1, necesitamos unirnos a la visión. Dile a la persona que está a tu lado: necesitas unirte a la visión de Dios. La visión viene de Dios y se revela en Jesús, pero se recibe por fe en su palabra. Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Unirse a la visión significa creer lo que Dios dijo y recibir lo que Dios habló. La fe nace de la palabra, que dice Romanos 10:17. Aleluya. Así que la fe es por Él y el oír por la palabra. Nos unimos a la visión por la fe. Porque para unirte a la visión tienes que recibir a Cristo por fe como tu Salvador. Aleluya. No solamente, aleluya, necesitamos unirnos a la visión, sino que también, número 2, necesitamos permanecer en la visión de Dios. Quizás ya tú te uniste a la visión y quizás tú vienes a la iglesia y sirves y crees que ya se acabó. Pero es que la visión de Dios no es pasiva, es activa, te impulsa hacia adelante. Aleluya. Necesitamos permanecer en la visión de Dios. Pero la visión se mantiene obedeciendo la palabra de Dios. Pero si no conocemos lo que dice la palabra, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a obedecer? La visión se sostiene caminando en lo que Dios dijo, entendiendo que dependemos de Él para mantenernos en la visión. En el Antiguo Testamento la revelación divina se manifestaba principalmente a través de Dios Padre, el Creador, el que hablaba por medio de sus profetas, el que guiaba a su pueblo con su presencia. Por eso Moisés dijo en Éxodo 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va, yo no quiero ir. Aleluya.
La visión dependía de la presencia de Dios. Moisés sabía que él solo necesitaba mantenerse en la visión que le había dado. Sin su presencia no había dirección, no había claridad, no había avance. Es que andamos perdidos sin la visión de Dios, aleluya. La visión se mantiene permaneciendo en Jesús. Porque Moisés solamente en esos tiempos se había revelado al Padre, el Creador. Pero a nosotros tenemos la dicha y el privilegio de que se nos reveló al Hijo. Aleluya. En el Nuevo Testamento la revelación divina se manifiesta en Jesús. El Hijo de Dios es la palabra viva, la imagen del Dios invisible, la revelación perfecta del Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no permanecemos en Jesús, no tendremos visión. Jesús es la palabra viva. Dile a tu hermano: Jesús es la palabra viva. De Jesús proviene la visión, y Jesús también sostiene la visión. Aleluya. La visión se mantiene obedeciendo la palabra. Seguir a Jesús es obedecer su palabra. La visión no se mantiene con emoción, sino con obediencia diaria a lo que Dios ya habló. En 1 Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos andando como Jesús anduvo. ¿Está nuestra vida impactando vidas como Jesús las impactó? Salmo 119:105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la luz que mantiene la visión clara, firme y alineada. Necesitamos no solamente unirnos a esta visión, no solamente necesitamos permanecer en la visión, pero necesitamos caminar en la visión. Pero usted sabe cómo: a la manera de Dios. Caminar en la visión requiere que seamos guiados por el Espíritu. La visión se ejecuta, se lleva a cabo conforme a lo que Dios instruye en su palabra. Y déjeme decirle, no conforme a opiniones personales, a análisis profundos de razonamiento. La visión no puede depender de nosotros. En Proverbios 3:5-6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Te está diciendo: la visión es mía, no es tuya. Aleluya. Tienes que hacerlo a la manera mía, no es a la tuya. Hay veces que nosotros decimos que tenemos visión, hay veces que tenemos metas, pero esas metas están basadas en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento, porque no lo hemos reconocido en todos nuestros caminos. Y después nos preguntamos: ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas no avanzan. Dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos y él es el que endereza tus veredas. Él es el que alinea tu vida al propósito de Dios. La visión, mi hermano, no se lleva a cabo con métodos humanos, sino a la manera de Dios, revelada en su palabra y guiada por el Espíritu, empoderada por el Espíritu, porque esto es con el poder del Espíritu de Dios, no es ni siquiera con nuestras fuerzas. Caminar en la visión exige morir al yo. Gloria. Se acabaron los amenes. Ceder el control de nuestras vidas para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero andamos mire, así, como cuando usted ve gente manejando y cogen ese guía y es así y no lo sueltan. Así andamos con Dios. Y Dios quiere trabajar en nosotros, pero nosotros queremos controlar. No queremos dejar que Dios haga, no queremos dejar que Dios organice, porque nosotros queremos mantener el control. Aleluya. Y si mantienes el control, lo que vas a ver está limitado. Ahora, si se lo sueltas, si confías en él, dice: oiga, es que lo que él tiene sobreabunda, bendiciones que sobreabundan, porque te estás dejando llevar
profundo en que Él sabe lo que tú necesitas antes de tú abrir la boca. El morir a yo significa dejar atrás mis planes propios y personales. Oh, ¿cuántos planes? A veces tenemos listitas, posters, vision boards con cosas que queremos ver y hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Los hemos reconocido en todo lo que queremos hacer? Morir al yo significa no solamente dejar nuestros planes, nuestro orgullo y nuestros deseos personales. Tu deseo personal no significa propósito de Dios. Hay veces que confundimos deseo personal con el propósito que Dios tiene en la vida de nosotros. Y porque metemos la palabra a Dios, ya creemos que es espiritual, ya creemos que es divino. Y no es así, mi hermano. Morir al yo significa renunciar al control, dejar de guiar tu propia vida, aceptar la dirección divina, dejar de decidir hacia dónde tú vas. Porque así como nosotros salimos a la calle y ponemos el GPS, el GPS, y le ponemos la dirección a dónde vamos, así mismo muchas veces le decimos a Dios: yo voy para tal sitio, y yo quiero esto, y yo quiero aquello. Y le damos el plan en un email con todos los detalles, porque yo lo quiero así, el siervo lo quiero así, la sierva la quiero así. Y después, cuando ya tomamos las decisiones, vamos y oramos: Jehová, bendice lo que tú me has dado. Bendice lo que nunca te dijo que hicieras. No solamente renunciar al control, pero vencer el orgullo. Déjeme decirle, hay muchas formas de orgullo. Y muchas formas de orgullo que se esconden detrás de cosas que parecen inofensivas. Vencer el orgullo habla de apagar el ego y las ansias de reconocimiento humano. Porque cómo nos gusta que nos reconozcan. Yo no sé usted, vamos a ser honestos, porque la carne le gusta el reconocimiento. Vencer al orgullo significa dejar la soberbia y la arrogancia. Dejar de creernos superior a los demás. Y hay veces que no lo reflejamos directamente, pero en nuestros pensamientos andamos maquinando que nos creemos que estamos por encima por X o por Y razón. Vencer al orgullo habla de vencer la terquedad, porque el que es terco no reconoce sus propios errores. Y estamos mal porque dice que la palabra es útil. ¿Para qué? Para corregir. Pero si yo no cometo errores, ¿qué es lo que va a corregir en mi vida? Vencer el orgullo habla de vencer la autosuficiencia. No pedir ayuda a los demás, no aceptar ayuda, porque yo todo lo puedo. No, tú no todo lo puedes. El que todo lo puede es Cristo. Y tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero lo necesitas a Él. No puedes hacerlo por ti solo. Vencer al orgullo es vencer el orgullo espiritual, porque a veces nos sentimos tan espirituales y nos sentimos moralmente superiores a los demás, porque ayunamos, porque oramos, porque leemos la palabra, porque Dios nos usa. Vencer el orgullo es vencer la incapacidad de pedir perdón o de perdonar. Ver el perdón como una señal de humillación, de debilidad. Amado, imagínese que Cristo, que Jesús, cuando fue a la cruz, hubiera dicho: no, pero es que yo no tengo que hacer esto. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no me debo de humillar hasta estos extremos. Entonces, ¿cómo es que usted y yo no vamos a perdonar cuando Dios a nosotros nos ha perdonado lo imperdonable? Da por gracia lo que por gracia has recibido. No es opcional. Esto no es opcional. El perdonar viene con el paquete. Si te perdonaron, tú extiendes la misma gracia. Aleluya. Y necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Necesitamos caminar en la visión a la manera de Dios. Necesitamos cambiar el enfoque. Buscar el reino primero antes que nuestros intereses propios. Antes que las añadiduras,
Antes que la conveniencia. Mire, la conveniencia y la comodidad está matando la vida espiritual de las personas. Muchas veces queremos resolver problemas por nuestra propia cuenta y empezamos a buscar nuestros propios intereses. Y entonces dejamos de servir, dejamos de buscar a Dios. Y lo que hacemos es meternos en un lío más grande, tratando de resolver algo más pequeño. Porque la respuesta no es hacerlo a la manera de nosotros. La respuesta es seguir caminando en la visión y caminar a la manera de Dios. Mis hermanos, cuando entendemos que la visión de Dios se sostiene permaneciendo en Jesús y que se camina a la manera de Él, dependiendo de su espíritu y renunciando al yo, entonces ya no vivimos guiados por nuestras emociones ni por razonamientos humanos, vivimos guiados por dirección divina. Y es aquí donde volvemos a la palabra que Dios le dio a Habacuc. En Habacuc 2, 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin. Y no mentirá aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no. Habacuc nos recuerda que la visión de Dios hay que tenerla clara y hay que tenerla presente, porque siempre se cumple, pero también requiere espera, fidelidad, compromiso, permanencia. Pero mientras estamos en esta tierra esperando, necesitamos unirnos a la visión de Dios, creer en su palabra, en lo que ya Él ha hablado. Necesitamos permanecer en la visión de Dios, obedeciendo su palabra, y necesitamos caminar en la visión de Dios, haciéndolo a su manera, dependiendo del Espíritu Santo. Mientras esperamos el Rey de Gloria que regrese, mientras esperamos a Jesucristo, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es otra cosa que la gran comisión. El corazón de Dios es que nadie se pierda. La visión de Dios es salvación. Y déjeme decirle que la gran comisión no es para algunos, es para todos. La visión de Dios de que nadie se pierda es para todos. Aleluya. Y les digo, iglesia, ya estoy terminando. Le pido al grupo de alabanza que puede pasar ya. No caminamos sin dirección. No caminamos sin propósito. Caminamos en la visión que Dios reveló en su palabra. Y mientras esperamos, hacemos lo que dice Habacuc 2. Escribimos la visión, la tenemos clara, definida, entendida, cada uno de nosotros entendiendo cuál es el corazón de Dios, porque la visión de Dios no es confusa, es clara y es salvación para todo aquel que cree. Mientras esperamos, declaramos la visión. Tú y yo necesitamos compartirla, necesitamos enseñarla. Se las explicamos a otros para que entiendan con claridad, porque la visión no se guarda, se proclama, se predica en tiempo y fuera de tiempo. Y mientras esperamos, hacemos que la visión corra, que avance, que se extienda, que pase de generación en generación hasta que Cristo venga. Le voy a poner que se pongan de pies. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. En esta tarde, y déjeme decirle que le pregunté varias veces al Señor: ¿esto es lo que tú quieres que yo hable? Pero no es coincidencia, porque nosotros nos acabamos de enterar que nos van a vender el templo. Yo no sé si usted puede ver esa nube que yo veo, de que algo está sucediendo. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, porque déjeme
déjeme decirle, los detalles no son para nosotros, los detalles son de Él. Pero yo sí sé que la respuesta de nosotros es unirnos a la visión que Dios tiene para esta iglesia. La visión viene de Dios, se sostiene por su palabra, se vive por su espíritu y se extiende hasta que Cristo regresa. Es activa, no se detiene. Recordemos lo que declara Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo se desenfrena, se descontrola. Sin palabra no hay dirección, sin dirección no hay visión. El pueblo cae en un descontrol espiritual. Por eso, iglesia, tenemos que abrazar la visión de Dios, permanecer en la visión de Dios y caminar en ella a la manera de Dios. En esta tarde Dios te está llamando a que te unas a su visión, a que permanezcas y a que camines en ella, pero no a tu manera. Dios te está llamando a que tú deseches todo aquello que te esté impidiendo a caminar a la manera de Dios. Déjeme decirle que es posible estar en la iglesia, es posible servir y aún así perder el norte y la dirección. Déjeme decirle que yo estuve sirviendo mucho tiempo, años, pero yo no entendía bien. No podía entender bien la visión de Dios. Pero ahora que Jehová me ha dado la revelación, yo no puedo callar lo que he visto y lo que he escuchado. Y tú y yo no nos podemos callar. Aleluya. Donde quiera que Dios te plante, camina en la visión de Dios. Obedece. Aleluya. Lo vimos en el sacerdote Elí, servía y aún así perdió la visión. Mientras ministraba y aún así perdió la dirección. Y como resultado todo un pueblo se desenfrenó y cayó en descontrol espiritual. Esto es algo serio. Cuando el liderazgo pierde la visión, el pueblo pierde el rumbo. Cuando tu casa pierde la visión, tu familia pierde el orden. Cuando tú como creyente pierdes la visión, te pierdes. Por eso necesitamos la visión de Dios. La visión que viene de su palabra. La visión que se sostiene obedeciendo lo que Él ya ha hablado. La visión que se vive guiado por el Espíritu. Y la visión que se extiende hasta que Cristo regrese. Hoy Dios te llama a unirte a esa visión. Aleluya. Quizás hoy tú te preguntas, pero yo no me he unido a esta visión. Y quizás te haces preguntas, ¿por qué el caos en mi vida? ¿Por qué tengo tantos conflictos? ¿Por qué tanta confusión de las cosas que me están pasando y no entiendo? ¿Por qué no siento que avanzo? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no encuentro contentamiento? Y la respuesta es clara. Te falta la visión de Dios en tu vida. Donde no hay visión, no hay dirección, no hay claridad, no hay propósito, no hay vida. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, la palabra viva, es quien la provee y es quien la sostiene. Si Jesús no está dirigiendo tu vida, te falta visión. Necesitas a Jesús. Necesitas saber quién es Él, creer en su palabra y unirte a lo que Él ha dicho. Aleluya. Te adoramos, Dios. Yo quiero hacer un llamado. Si tú estás aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez y cuarta vez, y tú todavía no has aceptado a Jesús como tu único Salvador, si te quieres unir a la visión de Dios, levanta tu mano, pasa al frente, queremos orar por ti. Sin visión el pueblo se desenfrena. No hay orden, hay descontrol.
Si tú no has aceptado a Cristo, este es el día. No esperes otra oportunidad. Él quiere que te unas a la visión. Aleluya. Él quiere darte salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Por última vez, si hay alguien en esta casa que no ha recibido a Cristo como Salvador y lo quiere hacer en esta tarde, levante su mano y pasa al frente. Vamos a estar orando. Aleluya. El segundo llamado que quiero hacer es para todos aquellos que quieren reforzar ese deseo de mantenerse en la visión. Quizás de momento perdiste la dirección, perdiste el norte, pero en estos momentos Dios te está diciendo: regresa, regresa, regresa a mi visión. Únete, únete, únete a la visión. Si necesitas fortaleza, si necesitas un cambio de dirección para poder encaminarte nuevamente, el altar está abierto. Iglesia, es necesario que la iglesia de Jesucristo esté caminando en la visión dada por Dios. Es sumamente necesario. No es opcional, aleluya. No es opcional, aleluya. En esta tarde, si necesitas oración, si necesitas fuerzas, dirección, el altar está abierto. Le voy a pedir al ministerio de intercesión, los que ministran, los que oran, que por favor pasen al frente. Mientras el equipo de alabanza, el grupo de alabanza levanta sus voces. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Y quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza. Como tú, que me pudo salvar, sanando las heridas de mi alma. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré.
que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, Gloria a Dios, aleluya. la vida me cambió. Aleluya. Jesús,
encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí. Cuando te conocí, Cuando te conocí, aleluya. Ahora, Gloria. ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí. Cántaselo al Señor. Serviré. Aleluya. Hasta que Cristo venga. Aleluya. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Aleluya. Aleluya. Amado Padre, te damos gloria y honra por tu presencia. Te damos gloria y honra por tu plan de rescate, Jesús. Ayúdanos a unirnos a la visión, que nos quede clara. Ayúdanos a declararla, a otros a enseñarla, y ayúdanos a caminar en ella a tu manera. Aleluya. Porque aunque tarde, tú cumples, tú eres fiel. Y mientras esperamos, seguiremos caminando hacia el frente, impulsados por tu visión poderosa. Aleluya. Padre, y que en los momentos de desánimo, tú nos traigas tu palabra y nos recuerdes la visión, la importancia de la visión, que la pasemos por generación a generación y que nos unamos a la visión que tú tienes para este templo. Gloria a Dios, porque lo mejor está por venir, Padre. Padre, gracias por otro año de este ministerio, de esta casa que tú has permitido levantar. Gracias por cada año, por cada esfuerzo, por el liderazgo, por nuestros pastores, por nuestro pastor principal. Aleluya. Y te pedimos que vengan muchos años más, aleluya, y que todos juntos podamos caminar en esa visión a tu manera, confiando en lo invisible, aleluya. Amén. Padre, bendice esos alimentos que vamos a disfrutar en familia. Padre, gracias por cada vida en esta tarde, porque solamente tú haces lo que nadie puede hacer. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.